capítulo 5, donde lo dejamos el otro día, donde José lo dejó el otro día, hasta el final del versículo 6, vamos a ver las últimas escenas de la historia de esa primera etapa del regreso del pueblo de Dios, ¿no? Y como toda historia y película, pues tiene sus giros, ¿vale? Esos giros inesperados, donde de repente parece que la película va hacia un lado y ¡paf! Hay un cambio radical y se va hacia otro lado, ¿no? Y de una manera magistral, Esdras nos va a ir introduciendo en todas esas escenas, ¿no? Marcando la línea histórica, pero también esos giros que dan a veces cuando el Señor tiene su plan, su propósito. A pesar de todo, hay esos movimientos que nos desencajan algunas veces, pero que el Señor sabe a dónde va ese camino, ¿no? Y curiosamente, lo parezca o no lo parezca, en cada uno de esos movimientos Dios sigue trabajando. Trabaja entre bambalinas. A veces no es esa primera visión de la escena y decimos, uff, ¿dónde está Dios? Pero Dios está ahí, siempre, siempre trabajando, de forma directa o entre bambalinas. Pero a Dios no se le escapa absolutamente nada. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Porque nos da ánimo y gozo para seguir adelante. Le dio ánimo y gozo para el pueblo de Israel en este momento, pero también creo que tiene que ser de ánimo y gozo para cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de empezar a ver lo que Esdras nos tiene preparado. Voy a pedir a Pedro, por favor, que ponga este tiempo en manos del Señor. A escuchar tu voz y a dejar que entre por toda nuestra mente y nuestro corazón. Señor, gracias por este privilegio y por esta gran bendición y queremos hacer toda la gloria y toda la pasión. Amén, gracias Pedro. Como decía, de forma directa o indirecta, Dios está ahí siempre. A veces marcando las pautas delante de y otras veces entre bambalinas. Y aquí lo vemos de qué manera va trabajando en cada uno de los corazones de los protagonistas de las diferentes escenas que vamos a ir viendo. ¿Para qué? Para que en medio de las circunstancias, ya sean de una manera o ya sea de otra, el final sea el final que Dios quiere. Y así le vemos. En un primer momento vemos que Dios está trabajando y moviendo el corazón de los opositores, porque no siempre un problema es un problema. ¿Vale? Y lo vemos aquí en esta primera escena que nos marca Esdras. ¿Recordáis cuánto tiempo estuvo parada la obra? Desde la primera vez que empezaron a reconstruir, ¿vale? Vinieron las oposiciones y se pararon las obras. ¿Y estuvieron sin trabajar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿Alguien se puede acercar más a la fecha? ¿Quién dijo 16? Lo han dicho dos, pero es que José lo dijo el otro domingo. No le voy a dar el premio a él, ¿no? Pero a Jerónimo sí. 16 años. 16 años en los cuales recordáis qué era lo que estuvieron haciendo, ¿no? ¿Qué hicieron esos 16 años que estuvieron parados? Arreglando sus propias casas. ¿Y qué más? Si alguien quiere ganar el premio, me tiene que dar toda la respuesta. Además, no la respuesta que quiera, sino la que yo quiero. ¿Qué estaban haciendo en esos 16 años? Arreglando sus casas y ¿qué más? ¿Qué pasó ahí más? Pensar un poquito. El mensaje de Ageo. Nos lo dijo José el domingo pasado también. Bueno, te lo voy a dar, ¿vale? Arreglando sus casas se olvidaron totalmente del plan de Dios.
Ahí no había ya el propósito de Dios, el objetivo de Dios, la meta del Señor. ¡Pam! Se desanimaron y ahí quedaron. Se olvidaron de ese plan de Dios. Y sin embargo, hubo el mensaje de dos profetas fundamentales que fueron los que impulsaron nuevamente a comenzar las obras, la restauración. Dos profetas. ¿Cómo se llamaban? Vale, no os lo voy a dar a los dos, ya lo tenéis. Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías. ¿Quién lo dijo? No te escuché. Tienes que hablar alto, ¿vale? Porque si no, no escucho. Zacarías. Ageo y Zacarías. Muy bien. De tal manera que ese mensaje es el que provoca el cambio en estas personas. Y ya nos podríamos imaginar que después de todo esto, vale, empezamos a restaurar, vienen los problemas, se nos para en la obra, comenzamos a los 16 años y el Señor dice, a través del mensaje de Ageo y Zacarías, oye, adelante, vamos adelante que esto va a ser reconstruido. Y entonces no hay ningún tipo de problema más. No tenemos que pensar en que ya va a haber barreras. No, todo va a ir de camino de rosa, ¿no? Pero sin embargo no es así. Curiosamente, fijaos lo que dice en Esdras en el capítulo 5, ¿no? Cuando llega Tatnaí y gobernador de la provincia del otro lado del río y todo ese equipo que llevaba con él, dice, ¿quién nos ordenó de reedificar este templo y de terminar este edificio? ¿Quién? Y la segunda pregunta que vemos en el versículo 4 es, ¿cuáles son los nombres de los hombres que están reedificando este edificio? ¡Fua! Malo. Cuando alguien pregunta, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de aquí? Ya te puedes imaginar que vienen los problemas, que vienen las tormentas, que vienen las luchas, ¿no? Y ahí le vemos, ¿no? Me imagino a ese pueblo otra vez diciendo, ¡fua! Otra vez tenemos problemas. Van a venir estos y nos van a parar las obras, ¿no? Después de 16 años. Pero curiosamente, vemos en el versículo 5, donde nos dice, pero el ojo de Dios velaba sobre los ancianos de los judíos y no le detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Aquí es diferente. Esdras nos cuenta de qué manera van los acontecimientos, ¿verdad? De qué manera se están produciendo las cosas. Y de qué manera Dios estaba trabajando en el corazón de estos opositores. Porque recordáis lo que nos dijo José el domingo pasado, ¿no? El mensaje de Ageo, capítulo 1, versículo 13, ¿no? Yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y sigue diciendo en el versículo 14, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Es curioso cómo aquí podemos ver que el Señor vuelve a mostrar que Él está en medio de su pueblo, que Él realmente está obrando y haciendo que todo siga adelante, que Él no se ha apartado, que Él ha capacitado a las personas del pueblo de Judá, ¿vale? Del pueblo de Israel, ¿para qué? Para que puedan volver a reconstruir ese templo y para que se haga, y se haga de una manera adecuada, ¿no? Y ahí lo vemos. Y curiosamente que la actitud de este gobernante, Tatnaí, y de todos los compañeros, es diferente de la actitud que tuvieron los gobernantes y vimos en el capítulo 4. ¿Recordáis? Llegaron allí y dijeron, esto se va a parar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos. Sin embargo, aquí es diferente. ¿Dónde está el responsable? ¿Quién os ha mandado que sigáis construyendo? Porque queremos informarnos, ¿vale? Y les dar la respuesta, que lo veremos después. Y esta gente lo que piensa es, vale, vamos a enviar informe al rey Darío, le vamos a preguntar qué es lo que está pasando, y cuando él nos responda, entonces volveremos. Y si tenemos que parar la obra,
la vamos a parar. Y curiosamente, el corazón de estas personas no es ese corazón conflictivo, arrogante y envidioso que vemos en los gobernantes en el capítulo 4. Es un corazón diferente, apacible. Un corazón en el cual se están planteando no que ellos estén construyendo o no construyendo el templo, sino que podemos tener problemas. Si vosotros estáis haciendo estas cosas de esta manera, vamos a tener conflicto con el rey Darío. Lo que ellos querían era cumplir las leyes, la normativa social, para no tener problemas y no desequilibrar esa paz que en estos momentos se encontraba en todo este territorio. Si vosotros lo estáis haciendo mal, nos vais a perjudicar a nosotros. Por lo tanto, nos vamos a informar, porque no queremos ser perjudicados, no queremos ser culpables de ese conflicto que vais a provocar con el rey Darío y que va a mandar sus tropas, y entonces sí que vamos a ser todos afectados. Por lo tanto, la actitud de estos gobernantes no es una actitud de arrogancia o de envidia o de malicia, es una actitud del cumplimiento de unas normas en las cuales ellos vivían como vasallos del rey de Persia. Por lo tanto, estaban cumpliendo una normativa. Y esto nos tiene que enseñar a nosotros. Por un lado, hay mucha gente que nos pide demanda de lo que nosotros creemos, que nos pide demanda de nuestra esperanza, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos esa sensación de miedo persecutorio, ¿no? Parece que todo el mundo va en contra de nosotros. No, no todo el mundo va en contra de nosotros. Y tenemos que tener discernimiento en saber de dónde vienen las batallas, de dónde vienen las tormentas y de dónde vienen los conflictos y qué es lo que mueve a todas esas personas para que obren de esa manera contra nosotros. Porque el Señor, por un lado, nos dice, como dice Pedro en 1 de Pedro 3:15, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de esperanza, de la esperanza que tenéis, ¿no? Pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Y el Señor nos manda que nosotros estemos preparados para todo lo que vaya aconteciendo a nuestro alrededor. El problema es que muchas veces nosotros no estamos preparados, que muchas veces nosotros no sabemos el Dios que tenemos, que muchas veces no sabemos por qué tenemos una fe en ese Dios, que muchas veces no sabemos defender qué es lo que nosotros sentimos, qué es la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor, porque no caminamos como deberíamos de caminar. Y cuando nosotros tenemos estas inseguridades desde esta perspectiva, como creyentes, entonces cualquier cosa que nos viene parece una amenaza, porque nos hace tambalear en nuestras creencias, tambalear en nuestras firmezas, tambalear en nuestras ideas, tambalear en nuestras doctrinas, en esas doctrinas que nos han ido enseñando de generación en generación y no nos hemos preguntado por qué las creemos. Y tendríamos que preguntarnos por qué las creemos y en base a qué las creemos. Porque tenemos que estar preparados para presentar defensa de lo que creemos, de nuestra relación con el Señor. Y hay gente que viene con buena actitud. Hay otros que vienen simplemente por curiosidad. Pero no siempre lo que parece un problema es un problema. Y nosotros debemos estar preparados y tener discernimiento para saber si debemos, permitirme esta expresión, pelear esa batalla o no pelear esa batalla. Porque ya sabéis que hay batallas que no merece la pena ser peleadas. Pero nunca debemos de tener miedo que otras personas nos pregunten, porque estamos para eso, para proclamar a Cristo y para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero tenemos que saberlo. Aquí no todos tenemos que pensar igual. Tenemos que pensar según Cristo. No según un pastor, según un responsable o según el que tienes a tu lado. Ni siquiera con tu cónyuge. Tenemos que pensar según Cristo. Y ir
de esa manera, bien preparados. Creo que también la segunda lección que nos enseña Esdras en esta escena es que a veces tenemos una idea de que estamos por encima de las leyes que están a nuestro alrededor. Y nosotros estamos en un país, España, y este país tiene sus leyes y sus normas. Y no solo la tenemos que acatar los españoles, sino todo ser humano que vive en este país. Me da igual si viene de Estados Unidos, si viene de Colombia, si viene de Argentina o si viene de cualquier otro sitio. Como personas, ciudadanos de este país, tenemos que cumplir las normativas que tiene este país. Y nosotros, como creyentes, tenemos realmente que dar ejemplo en el cumplimiento de las normas de este país. Por eso, cuando nosotros arreglamos este local, pues cogimos el servicio de un técnico que hizo un proyecto según la normativa que hay en el gobierno y en el Ayuntamiento de Salamanca. Y nos dijo que teníamos que hacer un cuarto de baño, y tenemos un cuarto de baño que parece un salón de fiesta, ¿verdad? Ese cuarto de baño de ahí. Y a veces nos cabreamos porque dicen, ¡fua! Menudo espacio que nos ha quitado. Pero esa es la normativa. Y nosotros tenemos que cumplirla. Y tenemos que hacerlo. Y cualquiera de las cosas que hacemos, tenemos que dar ejemplo de que lo hacemos bien, con excelencia. Y cuando salimos a la calle, ¿recordáis el último actividad pública que tuvimos con diferentes pastores de esta ciudad, que lo hicimos conjunto, de 5 iglesias? Pues salimos a evangelizar, ¿vale? Y a dar testimonio al Parque de la Alamedilla, ¿verdad? Y eso lo hicimos no de cualquier manera, sino siguiendo la normativa, pidiendo permiso al ayuntamiento y cumpliendo los requisitos que el ayuntamiento demandaba para tener una actividad como la que tuvimos. Y lo hicimos bien, con excelencia. Y nos dijeron que teníamos que cuidar ciertas cosas, y lo hicimos. Y cuando terminamos la actividad, pues varias personas responsables se dieron la vuelta para que realmente las cosas quedasen como deberían de quedar. ¿Por qué? Porque tenemos que dar testimonio y cumplir la normativa que tienen la sociedad, el gobierno en el cual vivimos. Y no nos tenemos que escandalizar ni llevar las manos a la cabeza, porque es lo que tenemos que hacer. Y Dios nos manda que obedezcamos a nuestros gobernantes. Solo hay una cosa que, vamos a decir, espiritualmente o bíblicamente nos da autoridad para desobedecer. ¿Qué cosa es? Con relación a esto que estamos hablando. Obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y cuándo se tiene que dar eso? En cualquier momento que tengamos que defender el Evangelio, que somos hijos de Dios y que queremos obedecer las leyes, porque Él también nos manda obedecer las leyes, pero Él está primero. Has leído los Evangelios, está muy bien. Gracias. Está muy bien. Ahí solo. Y recordáis el ejemplo de Pablo y los discípulos cuando estaban delante de las autoridades romanas, ¿verdad? Que les dijeron, ¡hey! No podéis hablar más de Cristo. Y ellos dijeron, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por eso recordáis que el domingo pasado estuvimos orando por la iglesia perseguida, por diferentes hermanos nuestros que están en otro sitio donde no tienen libertad. Si vienen y dicen, esta obra hay que hacerlo de tal manera, lo hacemos. Y si no lo paran, no lo paran. Pero nadie nos puede parar para proclamar a Cristo, con respeto, ¿vale? Con humildad. Pero no importa el precio que tengamos que pagar para seguir proclamando a Cristo. Ese es el único momento en el cual tenemos libertad para hacerlo así. La segunda escena que nos presenta Esdras es de qué manera Dios toca el corazón del pueblo. Su actitud había cambiado.
Su actitud cambió. Desde ese momento en el cual comenzaron los problemas en la primera parte de la reconstrucción, ahora algo había cambiado en el pueblo. Fijaos lo que dice Esdras capítulo 5, versículos 11 y 12. Y así nos respondieron, están diciendo los otros gobernantes: somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero como nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este templo y deportó al pueblo a Babilonia. Fijaos de qué manera el pueblo aquí está retomando fuerzas, de qué manera ese mensaje de Esdras y Zacarías les dio tal ánimo que entendieron perfectamente qué es lo que había pasado y cómo tenían que seguir a partir de ahora, y de qué manera cambiaron esa actitud de apocados en el primer momento, de atemorizados cuando fue el primer momento que llegaron con los problemas para parar las obras. Ahora se enfrentan con respeto, pero se enfrentan manifestando que, cuidado, que nosotros, quien nos ha mandado, no es el capricho de querer tener un templo o de querer construir de una manera concreta. Quien nos ha mandado es el Dios Todopoderoso, el Dios del cielo y de la tierra. Y esta expresión, el Dios del cielo y de la tierra, lo que está marcando es que es el Dios creador de todas las cosas, manifestando que por encima de ellos, por encima de los reyes y por encima de cualquier otro gobernante está Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios ha sido el creador de todas esas cosas y de todas estas personas. Por lo tanto, la autoridad máxima no estaba en ellos. La autoridad máxima estaba en el mandato de Dios. Y cuando Dios hace ese mandato, y cuando Dios promete que está en medio de su pueblo, y cuando Dios dice que capacita a su pueblo para que realice la obra, en este momento el pueblo de Israel reconoce que es Dios el que lo va a hacer, y es Dios el que les capacita, y es Dios que por encima de cualquier cosa que pueda pasar, les va a llevar a buen puerto. Y fijaos que dice que este templo ya fue edificado, no es una cosa nueva, fue un rey, el gran rey del pueblo de Israel, que lo edificó. ¿Recordáis cuál es, verdad? El rey de Salomón, el rey Salomón. Es el que construyó ese templo. Y lo que ellos están haciendo es reconstruir ese templo. Pero sin embargo, a pesar de todo, siguen diciendo, pero el otro argumento, como dice el versículo 13, el rey Ciro proclamó un decreto de que se reedificara esta casa de Dios. Por lo tanto, fijaos de qué manera van marcando su argumento. Oyes, lo ha mandado el Dios Todopoderoso, que está por encima de todos, ¿vale? Y es un templo que edificó nuestro rey, el gran rey Salomón. Pero también tenemos el permiso del rey Ciro, que nos ha dicho que podemos reedificar este templo. Ahora, aunque están manifestando todo esto, hay un gran contraste. Porque si tenemos un Dios todopoderoso y tenemos un gran rey y tenemos un permiso y todo lo demás, el templo no está reconstruido. El templo está en ruinas. Y si tenemos un gran Dios todopoderoso por encima de todos los reyes, ¿qué hacemos en la cautividad? Porque hemos sido llevados a Babilonia. Recordáis, lo hemos dicho varias veces. En aquel momento, las batallas que se estaban dando no eran solo batallas de un pueblo con otro pueblo, ¿no? Era lucha entre titanes, era lucha entre dioses, de tal manera que cuando el pueblo vencedor dominaba todo ese terreno, no solo se manifestaba que un pueblo había sido conquistado, sino que su Dios había sido derrotado. Por lo tanto, la mentalidad de estos gobernantes era, sí, tú dices que tienes un buen Dios y que tienes un Dios todopoderoso, pero es un Dios derrotado, porque vosotros estáis en esclavitud.
vuestro templo destruido. Y no habéis sido capaces de reconstruirlo. Tremendo. Pero aquí se nos manifiesta de qué manera ellos en este momento entendieron las cosas. Pero es que el problema no está en Dios. El problema está en que nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo. Es que pecamos, desobedecimos a Dios y Dios nos castigó. No es que el rey de Babilonia viniera y pudiera vencer al Dios creador del cielo y de la tierra. Es que el Dios creador del cielo y de la tierra mandó al rey de Babilonia para castigar a su pueblo. Y así estuvieron 70 años. ¡Fua! Tremendo reconocer esas cosas, ¿verdad? Porque la cuestión es, no se trata de que tenemos grandes enemigos y por eso hemos sido derrotados. Tenemos estos problemas y por eso no seguimos. Tenemos estas cuestiones que nuestro Dios ha ido y ya ha fracasado y ha sido vencido por otros dioses. No. La cuestión no es que tenemos un Dios que ha sido derrotado. La cuestión es que nosotros hemos pecado. Y como hemos pecado y Dios nos avisó, cuidado, porque el pacto que yo he hecho con vosotros es un pacto bilateral. Vosotros tenéis que obedecer para que yo os bendiga. Si vosotros no obedecéis, vais a sufrir las consecuencias. Y en aquel tiempo no son las consecuencias como ahora, que nosotros pecamos, hacemos las cosas mal, nos escabullimos y no ha pasado nada. El Señor sigue teniendo misericordia y no nos parte con un rayo. En aquel tiempo sí. En aquel tiempo el Señor, para mostrarle de qué manera era la gravedad del pecado, le decía, cuidado, eso es muy grave. Y porque es muy grave, lo que te va a pasar cuando peques es que vas a ser destruido. Y va a ser de testimonio para todos los que están a tu alrededor. Y la cuestión aquí es, no tenemos un Dios débil. No tenemos un Dios que haya fracasado. No tenemos un Dios que marcó unos planes y dijo, esto va a ser así y se me ha escapado. Se me escapó este detalle y este detalle. No. La cuestión no es que tengamos un Dios débil. Es que tenemos un pueblo pecador. Y hoy día pasa lo mismo. No tenemos muchas bendiciones porque nosotros no seguimos obedeciendo a Dios. Es verdad que ahora tenemos un pacto unilateral. Ese pacto unilateral es el que Dios ha hecho con nosotros en base a Él mismo, a las promesas que nos ha dado en Cristo Jesús. Y está basado no en que yo falle o deje de fallar, está basado en la fidelidad de la obra de Cristo. Una obra consumada, una obra hecha, una obra que satisfizo las demandas del Dios Todopoderoso. Y por eso no somos fulminados. Pero igualmente perdemos bendición cuando nosotros caminamos en pecado. Perdemos bendición cuando nosotros no obedecemos a Dios. Perdemos bendición cuando hacemos las cosas como nos da la gana y no conforme el plan de Dios. Perdemos bendiciones. Y muchas veces no tenemos lo que tenemos porque seguimos con el mismo problema. La cuestión no son los enemigos que podamos tener, no son las personas y la adversidad que podamos tener. La cuestión que siempre tenemos que preguntarnos en las diferentes circunstancias de nuestra vida, ¿qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Porque no es que yo tenga una enfermedad, no es que yo tenga un problema de trabajo, no es que yo tenga una situación concreta, no. La cuestión es, ¿qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Aún en los momentos más difíciles, aún en esos momentos que yo he pecado y tengo que sufrir las consecuencias de mi pecado, me tengo que preguntar, ¿qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Porque aun cuando yo he pecado y he hecho las cosas mal y sufro por ello, eso también lo puede y lo utiliza Dios para seguir trabajando en mi vida. Antonio, aprende la lección. ¿Has pecado? ¿Has sufrido por tu pecado? Aprende la lección. No lo hagas otra vez.
pero yo sigo trabajando contigo. Yo sigo teniendo misericordia contigo. Yo sigo teniendo un plan y un propósito contigo. Yo sigo capacitándote para terminar la escena como yo quiero. Para que se den esos giros, diferentes giros en mi vida. Pero al final, la escena termina como Dios quiere. Y tenemos que entender eso, porque si no lo vamos a pasar muy mal en nuestra vida, pensando que tenemos enemigos por todos los lados, sufriendo porque tenemos problemas por todos los sitios y repitiendo la lección, porque no hemos aprendido lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y no es que Dios haya dicho, Antonio, te has convertido, se acabó, ya me olvido de ti, haz lo que quieras, que nos vemos en el cielo. No, te tengo aquí para que hagas algo, a través de tu vida, a través de tu matrimonio, a través de las cuestiones, seas padre, no seas padre, seas de una manera, seas de otra, a través de tu trabajo, a través de tus enfermedades, a través de tus problemas, a través de tus victorias, a través de tu alegría, a través de tu tristeza, a través de tu gozo, sea lo que sea. Yo quiero hacer algo contigo. Y luego cuando nos veamos cara a cara, ya arreglaremos cuentas. Pero yo quiero hacer algo contigo. Por eso la pregunta es, no se trata de si Dios ha perdido autoridad, poder o no. Es, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? Porque Dios tiene un camino también para ti. La tercera escena que vemos aquí es que Dios dirige el corazón del rey Darío, un gobernante benévolo. Un gobernante benévolo, porque el Señor está detrás de él, ¿no? Y fijaros que no se habla mucho de ese momento en el cual Ciro da la orden para parar la reconstrucción del templo. Parece que ha desaparecido, no sé si sabía o no se sabía, pero el texto no dice absolutamente nada. Pero lo que sí dice es que Darío se muestra de una forma benévola para que la obra se termine conforme al propósito de Dios. Y fijaos, en el versículo 3, ya estamos en el capítulo 6 de Esdras, dice, para que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios. En el versículo 4, que los gastos se paguen del tesoro del rey, igual dice en el versículo 8. En el versículo 5, y que también se devuelvan los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo en Jerusalén y trajo a Babilonia, y que se lleven a sus lugares en el templo en Jerusalén y sean colocados en la casa de Dios. El versículo 6 y 7, los oficiales del otro lado del río, alejaos de allí, no impidáis esta obra de la casa de Dios y que el gobernador de los judíos y de los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. El versículo 10, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo. Y así sigue constantemente. Fijaos de qué manera este hombre sabía qué es lo que ellos tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Aun los detalles más insignificantes de cómo se tenía que ofrecer, cómo había que hacer los sacrificios y cómo se tenía que construir. Y aquí hay dos cosas importantes. O por un lado, el rey Darío tenía en su corazón a ese Dios todopoderoso, a ese Dios de Israel, o por el otro lado tenía un gran consejero, un consejero que sabía perfectamente lo que iba relacionado con la reconstrucción del templo. O él tenía en su corazón a Dios, o alguien que estaba cerca de él, algún consejero, sabía perfectamente lo que tenía que pasar y qué es lo que tenía que hacer. Incluso el versículo 10 del capítulo 6, la última parte, dice, orar por la vida del rey y de sus hijos. Y algunos dicen, bueno, esto es una fórmula que todos los reyes tenían en ese momento porque daba igual, era un sincretismo, daba igual si tenían un rey o tenían otro rey. La cuestión es, si tenían un dios o tenían otro dios. La cuestión es que orasen por mí a cualquier dios, porque lo importante es que yo tirara adelante.
No lo sé si es eso o que realmente tenía ese conocimiento de decir, este Dios de Israel es poderoso. Por lo tanto, ora por mí. Ya sea de una manera o ya sea de otra, de forma directa o porque alguien estuviera a su lado, la cuestión es que el rey ordena que se siga reconstruyendo el templo de una forma extraordinaria. Pero no solo reconstruir el templo, sino que se le pueda dar todo lo que necesitan, desde la parte económica a la fuerza, para seguir construyendo y terminen de reconstruir ese templo. Tremendo. ¿De qué manera Dios toca el corazón de ese rey, ¿no? Y creo que aquí nos enseñan dos lecciones importantes. Es verdad que nosotros tenemos que sentarnos para calcular el precio de la obra que nosotros queramos hacer. Ya sea una obra real de ladrillos, ¿vale?, como la reforma de este local, o ya sean las obras espirituales que cada uno de nosotros y como iglesia estamos haciendo. Y tenemos que, obviamente, pensar en los gastos y pensar en la fuerza y pensar en hasta dónde podemos llegar. Pero la cuestión es una cosa fundamental que no se nos puede olvidar cuando nosotros estamos en la programación de todas estas cosas. Y es que la parte económica no es la parte fundamental que manifiesta que debemos o no debemos hacer las cosas. Necesitamos la parte económica, pero no es la clave que define si estamos o no estamos en la voluntad del Señor. Porque lo que realmente nosotros tenemos que hacer es pensar qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque lo demás es el Dios que provee. Y puede sacar dinero de debajo de las piedras. Y no sé si alguna vez lo habéis experimentado en vuestra vida, pero nosotros sí. Lo hemos experimentado en nuestra vida. ¿De qué manera Dios obra? ¿Y de qué manera Dios hace las cosas? ¿Cuándo? Cuando quiere. ¿Cómo? Como quiere. Porque Dios tiene su tiempo y tiene sus formas. Pero en nuestros proyectos y en nuestros programas, la cuestión es estar en sintonía con Dios para entender qué es lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer. Pero la parte económica no es la que nos tiene que empujar a hacer una cosa o hacer otra. ¿Recordáis la escena que me gusta mucho del endemoniado gadareno? Los habitantes de ese lugar querían que Jesús se fuera. ¿Sabéis por qué querían que Jesús se fuera de ese lugar? ¿Sabéis por qué? Esto tiene premio, ¿vale? ¿Sabéis por qué querían que se fuera? Sí, señora. Porque si seguía haciendo milagros, tenían una gran pérdida en su negocio. Pero nosotros a veces nos preguntamos, ¿cuánto vale la conversión de una persona? ¿Cuánto vale la salvación de una persona? Y ponemos precio a la salvación de una persona. Pero la salvación de una persona no tiene precio. Porque Dios fue capaz de hacerse hombre, venir a esta tierra y morir en una cruz por nuestra salvación. Y cuando nosotros estamos pensando en los proyectos que estamos haciendo como iglesia individualmente, tenemos que pensar que no hay precio para la salvación de una persona. Dios es el que mueve corazones, Dios es el que capacita, Dios es el que hace la obra. Y nosotros tenemos que estar pendientes de hacerlo y hacerlo bien. Porque fijaos, si era un consejero el que estaba a su lado y le estaba diciendo al rey, tienes que hacer las cosas de esta manera, ¿hasta dónde llegó el consejo de esa persona? Y nosotros pensamos, no estamos haciendo nada. Cuidado, nuestra vida marca la diferencia entre los que están a nuestro alrededor, entre la iglesia y los que vienen detrás. Porque nosotros siempre vamos a influir en las personas que están a nuestro alrededor, para bien o para mal. Vamos a dar un buen testimonio o un mal testimonio, depende de lo que hagamos. Pero podemos cerrar puertas y abrir puertas con nuestro testimonio. Y a veces no lo vemos en los momentos más inmediatos de nuestra vida. Y a veces ni siquiera lo vemos en nuestra vida.
Pero las personas que vienen detrás, los creyentes que vienen detrás y las iglesias que vienen detrás de nosotros tendrán las puertas abiertas o cerradas, dependiendo de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio y de lo que nosotros hayamos hecho hoy. Porque podemos cerrar o podemos abrir puertas, dependiendo de mi testimonio. Y por último, en 2 minutos, el Señor mueve los corazones de su pueblo y mueve los corazones de su pueblo para la adoración. Es el tiempo de celebración. Se termina la reconstrucción del templo. Y este templo fue terminado, el versículo 15, el tercer día del mes de Adar. Era el año 6 del reinado del rey Darío. Los desterrados, versículo 19, celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Y comieron la Pascua, el versículo 21, los hijos de Israel, que habían vuelto del destierro, y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra para unirse a ellos, para buscar al Señor Dios de Israel. Y con gozo celebraron por 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor los había llenado de regocijo y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. ¡Fua! Reconstrucción. 16 años habían parado. En 4 años terminaron reconstruir el templo. 4 años simplemente. Y ahí lo hicieron. Y lo hicieron con gozo. Y se dieron cuenta que realmente no era lo importante si tenían templo o no tenían templo. La importancia realmente la tenía la presencia del Señor. El Señor es el que hace la obra. El Señor les había llenado de regocijo. El Señor les había vuelto realmente al lugar que le correspondía. El Señor realmente era el que marcaba la diferencia. No si tenían templo o no tenían templo. Si tenían a Dios a su lado o no tenían a Dios a su lado. Y vuelven a hacer la Pascua. Y hay 2 cosas importantes que nos manifiesta el hecho de que ellos volvieran a celebrar la Pascua. Por un lado, Dios vuelve a liberar a su pueblo. ¿Recordáis cuándo se instituyó la Pascua? Cuando ellos salieron de Egipto. Y el Señor le dijo cómo tenían que hacerlo. ¿Para qué? Para recordar la liberación. 70 años después, según nos dice Zacarías, Dios les vuelve a liberar. Y vuelve a hacer pacto con ellos. Un pacto de liberación. Un pacto en el cual Dios está en medio de su pueblo, cumpliendo sus planes, sus objetivos. Pero ese pacto también tenía que tener la parte suya. Y con la Pascua se manifiesta lo que tenían que hacer, la purificación. La purificación de toda persona que celebrara la Pascua. Porque no podía haber pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. Y a ellos se les vuelve a recordar que tienen que buscar la limpieza espiritual para poder estar delante de Dios. Porque el Señor los había llenado de regocijo. Y ahí tenemos que entender, hermanos, que no se trata de las circunstancias que vivamos, no se trata de cómo estemos como iglesia, no se trata de lo que tengamos más o menos, se trata de la presencia de Dios. Es Dios el que está en medio de nosotros, es Dios el que hace la obra, es Dios el que nos llama, nos dirige, nos envía, es Dios. Y me da igual, tenga lo que tenga, si tengo más o tengo menos, si tengo enfermedad o no tengo enfermedad, si me pasa una cosa o me pasa otra. La cuestión es que Dios esté a mi lado. Y eso es lo que me llena de regocijo. No lo que puedo hacer o no puedo hacer, sino que Dios está a mi lado. Romanos 8:31. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Se ha sido capaz de dar a su Hijo unigénito para que nosotros tengamos vida. ¿Qué nos van a poder hacer aquellas personas que están a nuestro alrededor? Si Dios ha dado todo, lo más difícil por ti y por mí, ¿cómo no nos va a dar las pequeñas cosas que nosotros necesitamos? Lo que nos tiene que animar cada día de nuestra vida no es si tengo más dinero o menos dinero, no es si tengo más salud o menos salud, no es si tengo más trabajo o menos trabajo. Lo que tiene que alegrar nuestra vida
es que tengo a Dios conmigo, que soy hijo de Dios. Y nada ni nadie me lo va a poder quitar. Y lo demás, aprendamos la lección, porque Dios quiere trabajar en nuestra vida. Y ahora sigue construyendo su reino. Y cada uno de nosotros estamos ocupados en reconstruir ese reino. Y como iglesia, Dios sigue construyendo su reino y haciendo las cosas. Por lo tanto, regocijémonos, porque todo va según los planes de Dios. Aun aquellas cosas que te parecen que no, también son planes de Dios. Señor, gracias. Gracias por el ejemplo que tenemos en este capítulo. Gracias porque entendemos que a pesar de todas las cosas y todas las circunstancias, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Gracias porque gobiernas en cada una de nuestras circunstancias y gracias porque tienes un plan único y personal para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser hijos fieles que caminan en santidad delante de ti, que entienden y comprenden la grandeza de tu presencia en medio de nosotros y que van con ánimo, con regocijo, sea cual sea la circunstancia de nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias por la obra maravillosa que has hecho en Cristo y gracias por cada una de las obras que vas a hacer hasta el momento que nos encontremos delante de ti. En